Un Spitfire atraviesa rugiendo una aldea inglesa, volando a ras de los árboles. Abajo, una anciana suelta su canasta del susto. Desde la cabina, el teniente de vuelo Geoff Wellum grita con una sonrisa: «Perdón si la asusté, mi amor». Tiene apenas 19 años y menos de 6 horas de vuelo en solitario. Ahora está al mando de un Spitfire Mark I, una máquina capaz de alcanzar los 600 kilómetros por hora. Se siente como domar a un animal salvaje. Jeff sonríe con emoción. De pronto la radio cruje. Aviones enemigos detectados, interceptar de inmediato. Pisa el acelerador. El motor Merlin de 1000 caballos de fuerza ruge con furia. Jeff aún no sabe cuán inexperto es. Un Bf-109 alemán cae desde las nubes disparando. Las balas rasgan el aire junto a la cabina. Jeff gira el mando con fuerza total. El Spitfire entra en un giro brutal. Más de 6 Gs lo aplastan. El motor se recalienta. La presión del aceite cae. La visión se le cierra. Es un giro imposible, pero si algún avión puede soportarlo, es el Spitfire. Mientras los dos aviones descienden en espiral compitiendo por sobrevivir, uno de los dos pronto perderá el control, la conciencia o la vida. Décadas antes, en 1931, el Supermarine S-6B surcaba las aguas a 547 kilómetros por hora, rompiendo el silencio en la competencia Schneider. A un lado del recorrido, Reginald Mitchell observaba con mirada crítica. Europa se acercaba a una guerra sin precedentes, y aunque diseñaba un hidroavión de carreras, su mente ya imaginaba un avión de guerra que algún día salvaría a su país. Mitchell había aprendido sobre aviación en las duras lecciones de la Primera Guerra Mundial. Había visto cómo los biplanos se hacían trizas. La seguridad del piloto lo obsesionaba. Incluso diseñando las máquinas más veloces, jamás comprometía la vida del hombre que las volaba. Ese principio lo llevó al límite en sus futuros diseños de combate. Un colega que trabajó con él dijo: elegía ganadores. Contrataba a quienes podían hacer realidad sus ideas y los dejaba trabajar. Se rodeó de mentes brillantes, ingenieros estructurales, aerodinámicos, matemáticos, todos empujando hacia una meta ambiciosa. Para 1934, Hitler ya había comenzado la rearmamentación de Alemania, y Mitchell estaba inquieto. Los cazas de la RAF apenas alcanzaban los 350 kilómetros por hora. Gran Bretaña era vulnerable a un ataque aéreo. Cuando el Ministerio del Aire pidió nuevos diseños, Mitchell presentó el tipo 224. Fue un desastre. El motor Griffon, con refrigeración por vapor, solo alcanzaba 370 kilómetros por hora, muy por debajo del requisito oficial. El diseño fue derrotado por el biplano Gloster Gladiator. Pero Mitchell no se detuvo. Ya estaba trabajando en algo mucho mejor. En sociedad con Rolls-Royce, que desarrollaba un nuevo motor revolucionario llamado PIB-12, pronto rebautizado Merlin, Mitchell comenzó desde cero. Su nuevo diseño rompía con las convenciones: cabina cerrada, tren retráctil, 8 ametralladoras en lugar de 4. Pero la innovación más audaz fue la estructura monocoque. El fuselaje llevaba la carga estructural, eliminando soportes internos pesados. El modelo 300, como se llamó inicialmente, comenzó a tomar forma en diciembre de 1934. El poder del motor Merlin ofrecía 1000 caballos de fuerza, pero la clave estaba en las alas. Con el aerodinámico Beverly Shenstone, Mitchell diseñó un ala elíptica que ofrecía fuerza estructural, bajo arrastre y espacio para armas, combustible y tren de aterrizaje. Era una obra maestra técnica y estética. El 5 de marzo de 1936, el prototipo despegó desde Eastlake. Joseph Mott Summers, piloto de pruebas de Vickers, lo llevó al cielo por primera vez. Fue tan impresionante que, al aterrizar, solo dijo:
No toquen nada. El Spitfire ofrecía una maniobrabilidad excepcional y velocidades que superaban los 530 kilómetros por hora, algo revolucionario para 1936. Sin embargo, las pruebas posteriores revelaron defectos. El tren de aterrizaje era débil, el sistema de enfriamiento ineficiente y a altas velocidades, el avión perdía precisión de control. Pero Mitchell sabía que tenía algo extraordinario en sus manos, solo necesitaba tiempo. Sir Robert McLean, director de Vickers, quiso bautizar el nuevo modelo. Llamaba a su hija Anne una pequeña Spitfire, un término que describía a mujeres jóvenes de carácter fuerte. Mitchell detestaba el nombre y propuso alternativas como Shrike o Shrew, pero Spitfire se quedó, una mezcla de ferocidad y encanto que encajaba con el diseño. Mitchell luchaba contra dos enemigos, la Alemania nazi y el cáncer. Mientras la enfermedad lo destrozaba, seguía perfeccionando su avión. Aunque el prototipo alcanzaba los 540 kilómetros por hora, él quería más. Sabía que la guerra era inminente y que cada kilómetro por hora podía significar salvar vidas británicas. Ajustó el diseño hasta que su cuerpo ya no resistió. Murió el 11 de junio de 1937, con solo 42 años. No llegó a ver el legado de su creación. Un dibujante de planos recordaba: dejamos de dibujar, nos miramos y luego, sin decir nada, volvimos al trabajo. El mejor homenaje era terminar lo que él había empezado. Joe Smith heredó el proyecto y la tarea de convertirlo en una producción masiva. Pero las formas elegantes y complejas del Spitfire lo hacían casi imposible de fabricar en serie. La RAF exigía 8 ametralladoras Browning .303 por avión, 4 en cada ala, disparando fuera del arco de la hélice. Ya no se necesitaba engranaje sincronizado como en los viejos biplanos. Sin embargo, la producción era una pesadilla. En Castle Bromwich, la fábrica dirigida por Lord Nuffield no cumplía con las metas. El diseño no estaba pensado para fábricas, sino para volar como el demonio. Un obrero dijo: necesitabas el cuerpo de un contorsionista para armar uno, brazos delgados, hombros flexibles, alcanzar lo inalcanzable. El 4 de agosto de 1938, el primer Spitfire Mark I, K9789, fue entregado al Escuadrón 19 de la RAF en Duxford. Los primeros ejemplares tenían solo 4 ametralladoras por escasez, pero impresionaban. Techo de vuelo de casi 10.000 metros, velocidad máxima de 580 kilómetros por hora y alcance de combate de 635 kilómetros. Aún no era suficiente. Los ingenieros de Supermarine sabían que tenían una obra maestra entre manos y comenzaron a mejorarla incluso antes de su primera victoria. La cabina fue reforzada, dándole al Spitfire su perfil icónico. El vidrio plástico fue reemplazado por blindaje. Una placa de acero protegía al piloto desde atrás. Se instalaron bombas hidráulicas para bajar el tren de aterrizaje y la vieja patín trasera fue sustituida por una rueda. El motor Merlin Mark III reemplazó al Mark II. Las hélices de madera de 2 palas fueron cambiadas por hélices metálicas de 3 palas fabricadas por de Havilland, mejorando enormemente la velocidad de ascenso. Los pilotos jóvenes se enamoraban del Spitfire al primer vuelo. El oficial Peter Brown decía: el rugido del Merlin te golpea el pecho antes que los oídos. Te empuja contra el asiento como si te encendieran un cohete bajo el trasero. Brutal, atronador, pero fiable. El Spitfire no solo era una máquina de combate, era un símbolo. Mientras los escuadrones de la RAF se preparaban para enfrentar a la Luftwaffe en 1940, el Spitfire se convirtió en la esperanza de una nación. Aunque el caza más numeroso en la batalla de Inglaterra fue el Hurricane,
Fue el Spitfire el que se robó el corazón del público y el respeto del enemigo. En combate, sus líneas elípticas no eran solo belleza, le permitían giros cerrados y maniobras imposibles. Mientras el Bf-109 alemán superaba al Hurricane en velocidad, enfrentarse a un Spitfire era otra historia. Un piloto alemán escribió: "Cuando veía a un Spitfire sabía que iba a tener que luchar por mi vida". El Spitfire ascendía más rápido, giraba más cerrado y tenía una respuesta de control inmediata. Era la diferencia entre sobrevivir o convertirse en humo sobre el Canal de la Mancha. Durante el apogeo de la batalla de Inglaterra, los Spitfire eran lanzados al cielo por toda la costa sur británica. Alarmas, pasos apresurados en las pistas, motores Merlin rugiendo al unísono. Cada piloto sabía que volaba con una ventaja, pero no era invencible. El Spitfire no podía igualar la velocidad de picada del 109, y si el combate se alargaba demasiado, el limitado tiempo de vuelo obligaba a regresar. Aún así, en los cielos de agosto y septiembre de 1940, el Spitfire brilló. En dogfights 1 a 1, se ganó su reputación. Y mientras los radares británicos dirigían a los cazas como piezas en un tablero de ajedrez, el Spitfire era la reina, ágil, veloz y letal. Sin él, los bombarderos enemigos habrían tenido el camino libre hacia Londres. Pero con cada intercepción, con cada victoria, los pilotos demostraban que la defensa aérea británica tenía un filo afilado. El sonido del Merlin a pleno vuelo se convirtió en música para los oídos británicos. Mientras los ciudadanos miraban al cielo, veían plateadas siluetas entre las nubes, enfrentando la amenaza que venía desde el este. A diferencia del Hurricane, el Spitfire exigía más habilidad. Era nervioso, preciso y sensible a los comandos. En las manos correctas, era una obra de arte letal. Muchos pilotos novatos se estrellaron intentando dominarlo, pero quienes lograban esa conexión con la máquina sabían que tenían en sus manos una extensión de sí mismos. Con el tiempo, llegaron nuevas versiones. El Mk5, el más producido, incorporaba mejoras clave. Un motor Merlin 45 que ofrecía más potencia y un fuselaje reforzado. Las alas podían llevar cañones hispano de 20 milímetros, convirtiendo al Spitfire en un caza aún más temido. Pero también empezaban a aparecer sus limitaciones. En el norte de África, el calor y el polvo pasaban factura. El Bf-109F alemán demostró ser más maniobrable a gran altitud. La guerra estaba cambiando y el Spitfire debía evolucionar o morir. Nació así el Spitfire Mark IX, con el nuevo motor Merlin 61, equipado con un supercargador de 2 etapas. Esta versión devolvió al Spitfire la superioridad a gran altitud, enfrentando a los nuevos cazas alemanes FW-190. Enfrentamientos sobre Francia y Bélgica demostraron que el Mk9 podía competir. Los pilotos aliados lo consideraban un regreso triunfal. El Mk9 volaba más alto, más rápido y con mejor respuesta que cualquier Spitfire anterior. Podía alcanzar 650 km/h y escalar como un cohete. Fue una adaptación crítica en la mitad de la guerra, manteniendo viva la leyenda del caza británico. Sin esa evolución, los cielos habrían pertenecido a Alemania. Mientras tanto, los ingenieros no descansaban. El Spitfire continuó desarrollándose en variantes especializadas. El Mk12, con motor Griffon, tenía un morro más largo y hélice de 5 palas. Era una bestia de baja altitud. El Mk14 llevó esto más lejos, con más de 2000 caballos de fuerza, compitiendo en velocidad con los primeros jets. También nacieron versiones de reconocimiento sin armamento, pintadas en azul cielo, rápidas y silenciosas. El Spitfire se convirtió en una plataforma adaptable, desde interceptor hasta caza bombardero y avión de reconocimiento fotográfico.
En el día D, los Spitfire cubrieron las playas de Normandía, escoltaron bombarderos y atacaron posiciones alemanas. En el sudeste asiático enfrentaron a los cazas japoneses Zero. El Spitfire, diseñado para defender a Inglaterra, ahora combatía en cada rincón del planeta. Su silueta era ya un ícono global. Cada versión incorporaba mejoras. Algunos tenían alas recortadas para mejor maniobrabilidad a baja altitud. Otros montaban tanques de combustible adicionales. Incluso se desarrollaron variantes navales como el Seafire, adaptado para operar desde portaaviones. Aunque frágil en aterrizajes duros, dio a la Royal Navy un caza de primera línea. El Spitfire Mark 19, con motor Griffon y cabina presurizada, volaba a más de 12.000 metros a más de 700 kilómetros por hora. Era el pináculo del diseño y se mantuvo en servicio activo hasta la década de 1950. En total, se fabricaron más de 20.000 Spitfire de todas las variantes, más que cualquier otro avión británico de combate. Su legado no se mide solo en victorias, sino en lo que representó: resistencia, innovación y un espíritu de lucha inquebrantable. Un avión nacido de la urgencia, pero elevado por la pasión. Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, muchos esperaban que el Spitfire desapareciera con la llegada de los reactores. Pero su historia aún no había terminado. En la posguerra, varios países siguieron utilizando el Spitfire como su principal caza. En Grecia, India, Egipto, Israel y Birmania, el Spitfire siguió luchando, a veces incluso enfrentándose entre sí en guerras regionales. Fue en estas batallas menores donde el Spitfire cerró su ciclo. Un avión nacido para defender la libertad europea, ahora volando en los cielos del mundo como símbolo de soberanía aérea. Su línea estilizada, el rugido de su motor y su capacidad de supervivencia lo convirtieron en leyenda. Pero más allá del combate, encontró un nuevo propósito en tiempos de paz. En las décadas siguientes, se convertiría en la joya de museos, coleccionistas y exhibiciones aéreas, manteniéndose vivo en la memoria colectiva mucho después de que dejara de volar misiones de guerra. Una de las razones por las que el Spitfire ha perdurado tanto tiempo en la conciencia histórica es su conexión emocional con el pueblo británico. Durante los oscuros días de 1940, cuando la invasión alemana parecía inminente, ver un Spitfire en el cielo era más que seguridad, era esperanza. Era la confirmación de que alguien luchaba por ti allá arriba, de que la línea aún resistía. Su silueta se volvió sinónimo de libertad. Escritores, poetas y cineastas lo inmortalizaron. Cada curva de su fuselaje parecía diseñada no solo para volar, sino para inspirar. Y lo logró. Hoy en día, veteranos y jóvenes se emocionan al escuchar su motor, al ver uno volar en un evento. Es un artefacto histórico que respira, ruge y recuerda. No es solo una máquina de guerra, es una declaración. Cuando todo está perdido, aún se puede luchar con elegancia, con honor, con fuego en el corazón. En los últimos años, el renacimiento del Spitfire ha sido impulsado por restauradores apasionados que dedican años, incluso décadas, a devolver estas aeronaves a su antigua gloria. Cada remache, cada panel de metal, cada tornillo restaurado es un acto de amor por la historia. Hay talleres enteros en Inglaterra dedicados exclusivamente a mantener vivo al Spitfire. Algunos han sido reconstruidos desde piezas recuperadas de campos de batalla, de hangares abandonados o de desguaces olvidados. Vuelan nuevamente, llevando a bordo a pilotos modernos que comprenden que no están simplemente en un avión clásico. Están sosteniendo una antorcha histórica, y cada vuelo es un tributo, un homenaje a quienes dieron todo, a los ingenieros que lo diseñaron, a los pilotos que lo dominaron y a las generaciones que lo recuerdan. El Spitfire no vive solo en los libros,
Vive en el aire que corta con sus alas. El legado del Spitfire se extiende incluso a la cultura popular. Ha sido protagonista de películas, documentales, novelas gráficas y videojuegos. Su imagen aparece en portadas de libros, sellos, monedas y murales. Incluso en la era digital, cuando los aviones hipersónicos y drones dominan el espacio aéreo moderno, el Spitfire sigue capturando la imaginación. Es una de esas raras máquinas que trasciende su tiempo. Ya no se le ve como un simple artefacto militar, sino como una obra de ingeniería y arte. Su diseño sigue inspirando a jóvenes ingenieros aeronáuticos. Su historia se estudia en academias militares y escuelas de diseño por igual. Pocas veces un objeto creado para la destrucción ha encarnado tantos valores humanos: coraje, belleza, sacrificio y visión. Cada Spitfire sobreviviente, ya sea en vuelo o en exhibición, lleva consigo esa mezcla de historia y emoción que ningún dron moderno podrá igualar. El motor Rolls-Royce Merlin, corazón del Spitfire, también adquirió un estatus mítico. Fue adaptado para otros aviones como el Hurricane y el Mustang P-51, pero en el Spitfire alcanzó su máxima expresión. Su sonido grave y poderoso no solo es distintivo, sino también emocional. Muchos lo describen como el rugido de la libertad. Técnicamente era una maravilla de la época. Refrigerado por líquido con 12 cilindros en V, supercargado y capaz de entregar una potencia bruta en altitudes variables. Sin él, el Spitfire jamás habría alcanzado sus hazañas. Incluso hoy, los pilotos de exhibición que lo vuelan aseguran que el motor habla con ellos. No es un artefacto frío, tiene alma. Esa conexión entre hombre y máquina, entre tecnología y emoción, es lo que convirtió al Spitfire en una leyenda viviente. Un ícono que aún vibra en los cielos 70 años después de su nacimiento. En el ocaso de su vida útil operativa, el Spitfire no se despidió con silencio. En exhibiciones aéreas, su presencia se volvió central. En desfiles conmemorativos y funerales de veteranos, su vuelo rasante evocaba lágrimas. Es un avión que no envejeció, maduró. Cada maniobra en el aire es hoy una lección de historia, una danza entre el pasado y el presente. Hay quienes dicen que mientras un Spitfire vuele, la memoria de aquellos que defendieron la libertad nunca morirá. Y es cierto, no importa cuántas generaciones pasen, siempre habrá una emoción inconfundible cuando su silueta cruce el cielo y su motor resuene en el pecho de quien lo escuche. Porque hay cosas que no mueren, solo cambian de forma. Y el Spitfire, más que un caza, es una forma inmortal de recordar lo que fuimos capaces de hacer cuando el mundo se oscureció. Es el sonido de la resistencia, el vuelo de un espíritu indomable. Aunque el Spitfire ya no patrulla los cielos como lo hacía en sus días de gloria, su impacto sigue siendo tangible. En museos de todo el mundo, visitantes observan estas aeronaves con reverencia. No solo están viendo un avión, están presenciando una historia viva, un símbolo de lo que significa resistir ante lo imposible. Cada panel, cada insignia, cada huella en su fuselaje cuenta una historia de valentía. Familias enteras se detienen frente a él y explican a sus hijos que ese avión salvó a Europa, que fue volado por jóvenes que lo arriesgaron todo, no por gloria, sino por convicción. Esas conversaciones, esas miradas de asombro, son prueba de que su legado no necesita palabras técnicas ni cifras. Solo necesita ser visto para sentirse. Y en los cielos de Duxford, Biggin Hill o Goodwood, aún resuena su motor, volando bajo, elegante, como si el tiempo no hubiera pasado. Hay un silencio que se impone cuando un Spitfire despega. La multitud calla. El rugido del Merlin llena el aire y por unos segundos todos los presentes son transportados al pasado. No hay pantalla, ni película, ni holograma que pueda competir con esa sensación.
Verlo en vuelo es entender de inmediato por qué fue tan amado, tan temido, tan respetado. No es nostalgia lo que provoca, es admiración, porque incluso entre los avances tecnológicos modernos hay algo que ninguna máquina nueva ha podido replicar: el alma de una leyenda. Así concluye la historia del Supermarine Spitfire, no como un capítulo cerrado, sino como una llama que sigue ardiendo en la memoria colectiva. Fue diseñado por necesidad, forjado por el ingenio y probado por el fuego de la guerra. Pero sobrevivió gracias al amor de quienes lo pilotaron, lo repararon, lo restauraron y lo recordaron. Su existencia desafía al olvido. Cada vuelo, cada restauración, cada homenaje es una declaración. Hay cosas que no se abandonan, que no se reemplazan. El Spitfire es una de ellas, no solo porque ganó batallas, sino porque representa lo mejor de lo que podemos ser cuando el momento nos llama a actuar con coraje, visión y sacrificio. En un mundo que cambia constantemente, el Spitfire nos recuerda algo esencial: que la belleza y la función pueden unirse, que la historia puede volar y que hay artefactos que se elevan más allá de su propósito original para convertirse en mitos. Así como la espada de un héroe o el pincel de un maestro, el Spitfire trascendió su tiempo. Sigue sobrevolando nuestra imaginación con las alas de la memoria. Mientras haya alguien que escuche su historia, que lo vea en el cielo o que toque su fuselaje en un museo, el Spitfire no morirá. Porque algunas máquinas no se apagan, solo descansan hasta que alguien las despierte con el sueño de la libertad.